Esto es, voy a leer porque, como escribí, esto es 100% seguro, sin ningún tipo de duda. Dios no tenía el por qué jurar, porque ya dudar de Él es pecado, porque Él nunca miente. Pero, sin embargo, cuando se escribe a los hebreos, que eran cristianos que habían salido del judaísmo y por muchas tribulaciones estaban un poco así dudosos. Y es a ellos, porque el amor de Dios, aunque no lo tenga, ves que Dios siempre está hablando. A nuestras dudas, el Espíritu sigue a nosotros, fortaleciéndonos. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado de levantarme así de aquella manera y antes de salir decir, Señor, dame una palabra, por favor? Y darme una palabra que me ha cambiado el día, es decir, totalmente, porque Dios, como se ha cantado, es bueno. Y a estos hebreos, en esa carta, no solo les explica lo que ya tienen en Cristo, sino que además realiza un juramento suyo, ¿verdad? Lo cual les da la seguridad total, ¿verdad? Y además este juramento no solamente está sellado, sino que está realizado, porque ya está. Cristo no solamente ha vencido, sino que ha entrado como parte nuestra, que somos cuerpo suyo, ya está allí, por tanto nosotros ya estamos, aunque aún no se vea, como dice Juan, Él es el ancla que tenemos amarrados allí, ¿verdad? Pero hay un tema para aquellos que no tengan claro. En el capítulo 10, porque esto, acerca de Jesús como el gran sumo sacerdote, empieza desde antes, ya está hablando también desde el 2, pero es en el capítulo 4, versículos del 14 al 16, donde está hablando de este sumo sacerdote. ¿Por qué tengo yo que tener esa seguridad? Y allí empieza hablando de Cristo. Todo como ocurrió, cómo ya ha vencido, cómo ya está anclado en el cielo, cómo Él es el que intercede por nosotros, cómo podemos tener la seguridad, porque si Él no nos dejó, ¿cómo va a hacerlo ahora que está allí anclado? Podemos tener totalmente paz. Es curioso porque empieza hablando de lo que ya está en el cielo, ya está, tal. Pero ahora cuando entra en el versículo, en el capítulo 5, es como que deja el cielo y viene a la tierra. Y empieza por ahí. Pero, ¿qué quiero deciros? Que después de haber terminado de hablar del sumo sacerdote a los hebreos, en el capítulo 10, versículo 39, les dice, después de haberles puesto todo esto, esa palabra. Pero nosotros, que se está hablando a ellos, nosotros, no somos de los que retroceden, porque tenían ese pensamiento. Ya les ha explicado qué es lo que pasa si se salen de Cristo. Dios no es. La seguridad que tenemos en Dios es fiel. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay una aclaración. Nosotros no. No importa si nos llevan a la hoguera, no importan. Nosotros no dudamos, estamos firmes. Lo dice quién, nosotros no. El Evangelio, cuando lo habla para los que son. Y a veces cuando dicen, no, esto no lo puede, no, ya es firme, ya es seguro. Hay quienes pueden malentenderlo. Pero no malentiendas, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿verdad? Por eso es que nosotros somos de los que cantan esa canción a Jesús, ese cantante, que cantó la canción, se la puso el Espíritu.
Le iban a matar, mataron así a su familia. ¿Alguien recuerda de qué canción estoy hablando? He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Nosotros no somos. Nosotros somos de los que sí, todas las promesas de Dios son sí, amén. Y la vida eterna es una de ellas. Es que, además, no tienes que mirarte. Cuando tú sabes eso, como dice el apóstol Juan, somos hijos de Dios, aunque no se vea, tú no tienes que mirarte, tú tienes que mirar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aún no se ha manifestado, pero ya lo somos. Tenía que ocurrir una metamorfosis. Este cuerpo todavía de gusano, de oruga, tiene que resucitar como una mariposa gloriosa, parecido a la gloria del Hijo, ¿verdad? Todavía tiene que ocurrir. Pero tú tienes que mirar lo que el Señor dice. Es curioso porque el nombre que cambió Jesús a Simón fue la primera vez que lo vio. Ya le cambió. Si él le cambió el nombre, ya es Pedro, piedra. Porque lo que él ha dicho es lo que ha dicho de ti. Yo te haré pescador de hombres. Tú serás piedra. Y además, esa palabra luego la ves en el Apocalipsis, que es columna de Dios. Entonces dice, eso lo dice Juan, en el mismo capítulo 1, 41-42, llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Dios te ha cambiado el nombre. Tú ahora no eres piedra, ahora eres hijo, ahora eres hija. No te digo te haré, ya te ha hecho por haber creído en él. Y dice también Juan, en el Evangelio 5:24, y tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Eso dice, mi palabra no pasará. Es real. Si yo lo digo, ya lo es. Es un poco de resumen. Pero voy a deciros algo que no sé si os habéis dado cuenta. ¿Tú sabes lo que significa vida eterna? La palabra eterna. ¿Qué significa? Pero la palabra eterno, ¿qué significa? No tiene fin. No cabe duda que el único eterno total es Dios, porque es eterno desde siempre, no tiene principio y es eterno hacia el final. A nosotros nos mete dentro de su vida eterna y participamos del resto eterno. No tiene fin. Si tienes vida eterna, ¿sabes lo que significa? Que tú ya no estás sujeto al tiempo. Lo eterno no está sujeto al tiempo. No estés mirando los tiempos como los apóstoles que están, Señor, ¿y cuándo será esto y cuándo será lo otro? No. Tú tienes vida eterna. Y entonces el tiempo, cuando miras, te das cuenta que el tiempo es la forma como Dios ha organizado para ir dando a sus hijos y a sus hijas la herencia que tienen para ellos en Cristo Jesús. Ahora tienes las arras, después tendrás más plenitud, después pasarás el milenio, después pasarás los juicios, juzgarás a los ángeles, después pasarás otra clase de eternidad, pero eres eterno, no pasa ya el tiempo por ti. ¿Tú lo entiendes? Ya, pero yo me miro al espejo y... Perdóname, estoy en una fase del tiempo de mi vida eterna. Pero yo iré viviendo todos los tiempos de Dios. Ya estoy fuera del tiempo. Míralo así. Todas las cosas las tiene programadas Dios para bien de aquellos que le aman. Bien, ahora vamos a ir, resulta que claro, son
10 versículos muy emocionantes, aclaran muchas cosas, no se puede profundizar eternamente, ya estamos ahí, no tengo mucho tiempo con ellos, pero al menos darles un vistazo por encima, porque a mí mucho. Fijaros bien, el escritor separa estos 10 versículos en 4 o 5 temas. Es como que habla por temas, ¿de acuerdo? Y los 3 primeros versículos, aunque hay un tema general, pero si tuvieran que poner subtemas, los 3 primeros versículos está hablando de los sumos sacerdotes, por referencia también de los sacerdotes humanos del Antiguo Testamento. O sea, los primeros versículos está hablando de los sacerdotes y el sumo sacerdote humano. Después, en los versículos del 4 a 6, está hablando del sacerdocio como estos fueron puestos por Dios. Ningún sumo sacerdote ha sido puesto por voluntad propia ni por el hombre. Está hablando de cómo estos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, y luego los va a comparar con el sumo sacerdote que es Cristo. Y entonces dedica, después de haber hablado de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, para hablar de Cristo hace un puente y pone esa diferencia que hay entre el uno y el otro. Y después, en los versículos del 7 al 8, leo tal como escrito, habla de Cristo cómo tuvo que obedecer a la perfección total a todo que el Padre le había mandado. No solamente él vino a obedecer sin dejar una tilde, lo dice él. Además, toda la ley es lo que sale de la boca de Dios. Jesús vino, fue puesto bajo ley. Dice, ni una tilde quedará sin cumplirse. Él tenía que cumplirla. Ese era el pacto. No podía ser de otra forma. Entonces, en el 7 y en el 8 habla de que Cristo, que tuvo que obedecer a la perfecta total, lo que el Padre le había mandado. No solo sufrió con sufrimiento todo lo que tuvo que someterse a la voluntad del Padre. Y mira que es lo que allí ponía. Sino que él, su misma agonía, formaba parte del sacrificio. El sacrificio no solamente es en la cruz. El sacrificio fue todo. A mí una palabra que me sorprende de Jesús, que dice, yo me santifico a mí mismo. La palabra dice, ¿cómo puede alguien santo ser más santo? Pero ahí está hablando. Él vino, santificarse ha venido a ser Padre. Tu voluntad total. Eso es mi comida. Está hablando de separarse y apartarse para hacer totalmente la voluntad que el Padre quiso. ¿Y por qué era tan importante hacer todo hasta lo más tilde? Porque era la exigencia del Padre. Si no, su sacrificio no hubiera valido. La exigencia del Padre fue muy dura. Y él se sometió y la obedeció totalmente. Luego ya en los versículos del 9 al 10 habla de cómo su sacrificio fue perfecto y aceptado por el Padre y declarado por Dios como nuestro gran sumo sacerdote, validado, por lo cual podemos tener paz. Uno ya para siempre que sí era validado. No cabe duda que los antiguos repetían muchas veces, pero no podían quitarnos el pecado ni salvarnos. Por eso que la buena noticia de parte de Dios que ahora había validado y tenía uno. Entonces, vamos a leer por bloques esto. El primero, estamos hablando de del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, y tú dirás, bueno, ¿qué sentido tiene? Si luego lo que va es hablar de Cristo. Ahí es donde hay mucha luz. ¿Por qué? Porque allí marca cómo quiere Dios que sea el sumo sacerdote. A veces nos pensamos que el sumo sacerdote no. Allí marca
cómo Dios quiere que sea el sumo sacerdote, pero sin pecado. Entonces, cuando vayamos leyendo, veremos. Bueno, el primero vemos que 5 del 1 al 3, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de debilidad. Esta palabra es muy importante. Y por causa de ella, de esta debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por los de sí mismo, como también por los del pueblo. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento fueron puestos por Dios. Pero para poder ministrar por su pueblo tenía que primero ofrecer y ministrar por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Después veremos los versículos del 4 a 6, bueno, solo los leo, no los veremos, solo los leo porque no da tiempo, donde hace el cambio de los humanos del Antiguo Testamento a el humano Jesús, también como sumo sacerdote, escogido por Dios. Los sumos sacerdotes no eran escogidos por los hombres, sino eran escogidos por Dios. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose él así sumo sacerdote, sino que dice Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Y luego pasamos al 7 y al 8. Yo me quedaré solo en el 7, no me va a dar tiempo a más. Y el 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarles de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Vale? Y ya por terminar de leerlo, aunque no lo demos ahora, dice el 9 y el 10, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Ya otro día veremos eso, de cómo él pasó a ser perfeccionado como sumo sacerdote. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, es muy importante que miremos algunos detalles para comprender mejor a Cristo, ese hombre, que siendo hijo de Dios, fíjate que Hebreos, al principio en el 4 habla de Cristo allí en los cielos, allí ya como sumo sacerdote, pero ahora empieza, olvídate, no servía el Hijo de Dios como Dios, no servía un ángel, no servía todo eso, ni siquiera con su gloria, con su poder propio, porque a veces estamos ahí y vemos, bueno, qué poder es el que usó el Hijo. Usó el poder como Dios. ¿Sabes? Si hubiera usado su poder como Dios, no estaríamos aquí. Era una de las condiciones del Padre. No estaríamos aquí. Fue despojado, fue anulado por él, no importa. Pero aquí dice palabras, fíjate, voy a repetirlo de nuevo. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres ya está hablando claro. Es tomado de entre quién? De entre los hombres, no de entre los ángeles, no entre ningún Dios. Era tomado de entre los hombres. Está comparando, pero está diciendo, estas pautas son las que tuvo que pasar por el Hijo. El Hijo tuvo que pasar por ahí. Es cierto que él dijo, antes que Abraham soy yo, pero ahora olvídate de eso.
Dice, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. 100% terrenal, frágil, con sus limitaciones humanas. Y entre los hombres tenía que ser apartado por Dios para ese ministerio. Quizás esta parte de la fragilidad, que lo dice además el texto, cueste de entender. No solo de fragilidad, se cansaba, tenía hambre, tenía sueño, no todas esas fragilidades, sino toda otra serie de cosas que él tuvo que asumir, por tanto. Por eso que fue puesto como sumo sacerdote. Pero los del Antiguo Testamento hay una diferencia, no eran los verdaderos. Que no fueran los verdaderos no quiere decir que Jesús no fuera seleccionado de entre los hombres. Había una diferencia, sí que es cierto. El Verbo se hizo carne, el Cordero de Dios se hizo carne. Ellos no podían ser todo eso porque eran pecadores. Ellos tenían que ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Pero sin embargo, en eso también tuvo que seguir las reglas. Jesús tuvo que ofrecer sacrificio por sus pecados. Te dirás, wow, esto va demasiado. ¿Pero qué crees que hizo cuando se presentó a Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista ve la presencia de la santidad, dijo, tú ahora no entiendes esto. Sus pecados pasaron a ser tuyos. Y él tuvo que ofrecer sacrificios, ya estaba allí escrito. Y por los del pueblo. Es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Es seleccionado, ¿para quién? A favor de los hombres. Luego vemos con el tiempo que es de una forma muy especial a favor de su pueblo. Dice, esta tarea, os digo, no podían cambiarse. Fue constituido por Dios a favor de su pueblo. Luego habla que hay un orden distinto, no es el orden de Aarón, no es el orden de seleccionados como sumo sacerdote entre los hombres pecadores que pueden explicar como símbolos acerca del verdadero, hasta que viniera el verdadero, porque era el único que podía quitar de verdad el pecado de su pueblo. ¿Verdad? Y solamente Jesús tenía validez. Solo Jesús podía ser validado, pero ojo, tuvo que ser obediente. Tuvo que ser perfecto. Una pequeña tilde no hubiera valido. ¿Tú crees que eso no a Jesús? No hablo de temor, pero luego vemos cómo con qué pasión, con qué ardor, con qué dolor estaba orando. ¿Por qué? Para que su sacrificio fuese aceptado. Estaba en juego. No era un tiempo, vengo aquí, a jauja. No, perdona. Jesús, fijaros bien, santo sin pecado. Y de para qué, seguimos todavía con él, para qué presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Verdad? No cabe duda que los animales, es que lo dice en Hebreos, fijaros lo que dice Hebreos 10, del 3 al 5, dice, pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados. ¿Qué sacrificios? Esos sacrificios, corderos, toros, palominos, todo eso, una y otra vez. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos
no puede quitar el pecado, por eso hacen una y otra vez. Si hubiera quitado de verdad, ya no haría falta más. Dice, por eso estos se hacen una y otra vez. Y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Él estaba conforme a todo lo que el Padre. Los otros no era válido, los corderos no quitaban, pero estaban anunciando cómo sería. Por eso es que estos versículos donde está hablando de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, parece, bueno, pero ya viene el nuevo. No, perdona, el nuevo tenía un patrón marcado por Dios. Y muy exigente. Muy exigente. Por eso es que lo repetían constantemente y no era validado. ¿Verdad? Dice, para que se muestre. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiso que fuese débil? Ya quiero deciros que en ningún momento, verás en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, que Jesús, como Dios, usara poder. En ningún momento. Es más, como hombre, aunque estuviera lleno del Espíritu Santo, como humano no tenía esa capacidad. Dios lo ungió. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Me ha ungido para que pueda esto. Pero luego te das cuenta que pueda hacer esto significa que es el Espíritu Santo el que va a hacer todo eso. Porque él como hombre estaba en debilidad. Y para poder hacer el ministerio, tuvo que el Espíritu Santo ungirlo para poder hacer todo eso. No hubiera sido válido, como ya te digo. Era escogido por Dios de entre los hombres. Un hombre. Porque está hablando de la debilidad del hombre. Y dice, ¿por qué? Porque era necesario que fuera débil. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Esta debilidad, como hijo del hombre, como hombre, sabiendo que es Dios, puede costarnos entender, pero es lo que Dios. No podía ser de otra manera, ¿verdad? Por eso que lo que está hablando es importante. El sumo sacerdote tomado de los hombres, esa debilidad, para que nos represente. ¿Cómo puede representarnos? Tenía que tener empatía, ¿sabéis? Tenía que entender. Él como hombre, empatía. Solo hay una diferencia muy grande. Dice que el sumo sacerdote, por él estar en debilidad, por él tener que ofrecer, primero por sus pecados, podría ser más comprensivo con los demás que venían con sus pecados. Podría tener más empatía, podía tener más esa debilidad. Y si hay algo que entristece, que da mucha tristeza, porque debían ser ahí como un símbolo de Cristo, a mí me entristece, cuando Jesús tiene que decir a aquel grupo que en vez de tener empatía, porque también eran pecadores, ¿dónde está la empatía de ellos? El que esté sin culpa, tire la primera piedra. Pero vemos que nuestro sumo sacerdote, hombre, tenía empatía. Mucha empatía. Por eso dice Jesús, vemos ya desde el principio, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En su condición de hombre todo, hasta la ruta, hasta las palabras,
dice en Hechos de los Apóstoles. Todo cuanto tuvo que decir y dijo fue por el Espíritu, ¿verdad? Pero él fue obediente. Luego lo aclara el texto. Por su obediencia fue oído. Aceptó todo lo que el Padre le mandó. La debilidad, esa fragilidad humana, produjo empatía. Él sabe lo que es hambre. Pasó hambre. ¿Os acordáis de la segunda multiplicación? Que llevaban 3 días. Dice, tengo compasión de ellos. Llevan 3 días, se les ha acabado la comida. Van a desfallecer por la comida. Sabe lo que es hambre. Él entiende todas estas cosas. Y nuestra inclinación, porque Él se da cuenta de lo que hay en el hombre, cómo el pecado que mora en ellos los empuja y les hace caer. Él mismo dice, es que yo he venido por pecadores. ¿A qué ha venido? A salvar. Hay una empatía. Ves que no pueden, da lo mismo, no pueden hacer nada. Aunque lo quieran, nada va a cambiar la balanza de la condenación, ¿verdad? Por eso que dice, estaba profetizado, no quebrará caña a cascadas. Dice el versículo 3, 5:3, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Bueno, ya deciros que es cierto, Juan el Bautista no lo entendía. ¿Cómo podía él venir? Porque el bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento. ¿Cómo tú de qué te tienes que arrepentir? Pero es que él estaba siendo el representante legal escogido por Dios. Tú vas a pasar en lugar de ellos, el fracaso de ellos. Tú vas a ser el escogido mío. Por eso es que tuvo que pasar. Y entramos bueno, ya os he dicho que los versículos 4 y 6, donde habla de esta transición, los saltamos y vamos al 7. El versículo 7 tiene una riqueza profunda. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, tuvo que aceptar la copa que el Padre le dio. Dice, aprendió la obediencia, ¿verdad? El título que le he puesto es el clamor del Hijo para ser librado de la muerte. Es muy importante. Jesús oró para ser librado de la muerte. Bien, en los días de su carne, hemos hablado de esa debilidad. ¿Dónde ves esa debilidad? No tuvo que mandar el Señor cuando estaba en aquel huerto, con esa tribulación tan grande, con eso que estaba pasando. No tuvo que mandar un ángel para ser fortalecido, para que pudiera terminar, porque él era débil, no tenía fuerzas, le fallaban las fuerzas, la sangre ya se le estaba coagulando, ya estaba pasando una serie de circunstancias. Él no hubiera llegado hasta el final, porque era débil. Era tomado de entre los hombres. No era un ángel, el ángel vino a fortalecerle. Entonces, Jesús está orando porque está llevándonos al tiempo que luego estuvo en el huerto. Está llevándonos a ese Jesús vulnerable. Su debilidad humana. Por eso es que en los días de su carne está hablando de la condición humana que tuvo, que tenía que ser para que fuera válido su sacrificio. Y el Verbo se hizo carne. En Juan, Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Lo que tuvo que hacer, lo que el Padre le exigió. No había otra forma. El texto dice,
por su obediencia. Tuvo que obedecerlo. ¿De qué venía toda esa angustia? Por eso es que era la condición del Padre, tenía que ser hombre 100%, ofreciendo ruegos y súplicas. Jesús no oraba desde la vulnerabilidad, oraba desde la debilidad. Su oración al Padre. Oraba como sumo sacerdote ya, porque lo dice. Su sudor era como gotas de sangre, dice el texto. ¿Qué presión tenía? Y decía, Abba Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Su clamor era una entrega. La oración de Jesús es representativa. La oración de Jesús era representativa. Estaba orando por ti y por mí. Y el texto, fijaros bien, estaba orando como hombre, pero también como cabeza de un cuerpo. Estaba orando esa oración de una humanidad que iba a redimir, con clamor y lágrimas. Sigue hablando de su vulnerabilidad. El Hijo de Dios, con clamor y lágrimas. ¿Por qué estaba llorando delante del Padre? ¿Por qué estaba llorando? ¿No te emociona saber que Jesús estaba llorando por ti delante del Padre? ¿No era por él? Jesús estaba llorando por nosotros delante del Padre. Jesús estaba clamando por nosotros delante del Padre. Como dice Hebreos 2:17, debía de ser en todo semejante a sus hermanos, ¿verdad? ¿Y a quién oraba con lágrimas? Dice, al que le podía librar de la muerte. El Hijo de Dios, 100% hombre, con sus debilidades, estaba llorando, estaba clamando. ¿A quién? Al que podía librarle de la muerte. Pero es curioso porque, ¿qué es lo que le estaba pidiendo? Porque dice que fue oído. ¿Por qué oraba al que podía librarle de la muerte? Y fue oído y murió. ¿Qué es lo que estaba pidiendo realmente? Si él mismo había dicho, para esto ha llegado la hora. Y Dios lo libró de los dolores de la muerte. Él habla de que tenía que beber hasta la última gota de la copa que el Padre le había preparado, hasta el último telde, hasta lo último. No podía quedar nada. ¿Por qué oraba para que fuera librada? Si tenía que beber la copa. Porque Dios ya había injertado en el Hijo a los que Él iba a salvar con su muerte. Lo que está pidiendo, porque en Él estaba muriendo, nosotros estábamos dentro de Cristo, librados de la muerte, estaba pidiendo por la resurrección. Si Él no es librado de la muerte y queda allí, nosotros no seríamos salvos. Él estaba pidiendo para que ese sacrificio con el que estaba llorando por nosotros fuera aceptado por el Padre. Que no lo dejara allí, que lo resucitara, porque entonces nos resucitaría a nosotros. No era poca cosa. ¿Por qué esa angustia tenía? Como algo ligero, no, estaba en juego. Estaba en juego.
Tenía que pasarlo todo literalmente. Y Dios no le quitó ni la coma, ni la tilde, ni nada. Gracias, Señor. Entonces, vemos que la copa. Pero vemos que nosotros estábamos en Él. Si el Padre no acepta por cualquier... Ojo, porque si todo hubiera sido jauja, pues no hubiera estado clamando con lágrimas. No hubiera estado intercediendo, no hubiera estado pasando por todo y todo esforzándose, no hubiera servido. Padre, no dejes, acepta este sacrificio, no me dejes allí, porque está en juego, en la resurrección, resucitamos nosotros, lo dice el apóstol Pablo. Hemos resucitado nosotros con su resurrección. La profundidad, la intimidad que estaba fraguando el Hijo con el Padre. Esa noche de obediencia, esa noche de amor, porque el amor lo expresa el Dios Trino en todo cuanto está haciendo. Lo que tuvo que pasar para que fuera aprobado, porque ahí estaba todo, pero tuvo que pasarlo. Y cuando dice fue perfeccionado, no es que el perfecto fuese más perfecto. Él tuvo que pasar a la perfección todo en obediencia, cuanto le había encomendado al Padre, para poder salvarnos y llevarnos a la gloria. Por eso que un día como hoy, sí que es un día para darle gracias, Señor. Para valorar su sacrificio con la pasión, con la intensidad, más apasionado que nosotros. Por eso es que la salvación no depende de nuestras obras, depende de su obra. A nosotros nos pide obediencia, nos pide fe. El que cree en mí ya ha pasado de muerte a vida eterna. Y te aseguro, ahora todavía nos vemos así, como dice Juan, pero no te mires así. Mírate como alguien que tiene la eternidad ya. Ya estás fuera del tiempo. Ya tienes eso. Lo otro, déjalo en las manos de Dios, porque si tú eres heredero, dice, en esta vida recibes las arras, y luego en la otra vida recibes esto otro, y luego te sentarás conmigo en mi trono, gobernarás, luego harás esto, luego harás lo otro, porque tú ya tienes la eternidad, estás fuera del tiempo. Y tú eres el heredero, ¿verdad? Por eso que Cristo lo que estaba pidiendo, Padre, cuando entre a la muerte, estaba orando, tenía que pasar por ella. No estaba pidiendo evitarla, porque entonces no hubiéramos sido salvos. Estaba como diciendo, Padre, cuando entre a la muerte, no me dejes allí. Está hablando el hombre. No está hablando, Dios no puede ser muerto, pero en su naturaleza humana, ¿verdad? No me retenga la muerte. No es por mí, es por todos ellos. Todos ellos, dice que él dio el fruto y se gozó. ¿Verdad? Padre, acepta mi sacrificio. Padre, resucítame para que ellos sean resucitados en mí. ¿Verdad? Por eso es que Efesios dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. ¿Quién nos metió en Cristo? ¿Quién nos metió? Jesús lo dice, que el Padre nos ha injertado en Él. Jesús fue allí a la muerte por nosotros, pero nosotros estábamos en Él. Por eso, cuando pide ser librado de la muerte, está pidiendo la vida de su iglesia. ¿Verdad? Su resurrección era nuestra resurrección. Su aceptación era nuestra aceptación. Su victoria era nuestra victoria.
y fue oído a causa de su temor reverente. La resurrección es la firma del Padre, de su obediencia perfecta. Todo lo ha hecho perfecto. ¿Con qué pasión? Si lloraba con esa pasión, ¿tú te crees que desde el principio no vivió con esas lágrimas y esa pasión? ¿Tú crees que del principio, cuando se presenta Juan el Bautista para ser bautizado, no sabía que ya Dios nos había metido dentro de él? Claro que sí. Por eso que dice el versículo 8, que no tocamos, aprendió la obediencia por sus padecimientos. Fíjate que está hablando de que si fue aprobado, fue porque obedeció. Todo. ¿Con qué reverencia? Fue oído, ¿verdad? Y termino con este pensamiento. Jesús entró a la muerte como guerrero. Era débil, pero entró. ¿Cómo entró? Para destruir por medio de él a la muerte. Ese último enemigo ya tiene todo eso. Él es nuestro guerrero y lo tenemos a él. La resurrección es la respuesta. Eso que les está diciendo a los hebreos, luego Dios dice, sí, la resurrección es la respuesta a que ha sido aprobado este sumo sacerdote y tú puedes considerar que tienes la vida eterna. Y tú puedes tener paz. Y tú puedes saber cómo Dios está trabajando a tu favor. ¿Puedes mirarte como se veía Juan? ¿Puedes mirar lo que ya eres heredero? Y te voy a decir más. El Evangelio, si te vas fijando, desde el principio es la buena noticia. Todo, ir y dar la buena noticia. Hacer discípulos. Ahí está el primer paso de entrar en la vida eterna. Ahora enséñale todas las cosas que yo os he enseñado. Y ahí viene el discipulado. Y como el Padre me envió, ahora como sois parte mía, yo os envío como si fuera una extensión de mí. Y cuando viene Jesús seremos transformados. Y entramos en otra etapa. Y de esta etapa entramos en otra etapa. Y de esta etapa entramos en otra etapa. El apóstol Pablo, cuando está hablando de este siglo de maldad, un siglo sabemos que son 100 años, cuando está hablando de este siglo de maldad, se refiere desde que se originó el finado hasta que el pecado es quitado de este mundo, echado a un sitio fuera, que no creó Dios parte de su reino, sino que lo creó para estos otros. Y a todo este siglo de maldad lo llama aión en griego. Y la Biblia se centra en este siglo de maldad y como el hombre creado por él. Pero Dios creó otro hombre, a Jesucristo. Y como dice Pablo, que Dios tiene preparado aiones de aiones de aiones. Lo que Dios tiene preparado, hijo y hija, herederos de Dios, por Cristo Jesús, dice que no te lo puedes ni imaginar, ni subir a tu mente. Pero tienes que disfrutarlo, aun en medio de cualquier situación, porque eso nadie te lo puede quitar. Nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que permanecen. Hermanos, que el Señor os bendiga. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno, porque tú nos injertaste. Padre, gracias, Jesús, porque con todas esas lágrimas por nosotros y todo ese ruego y todo hasta el último tilde,
Estaba en juego nosotros y tú, Señor, lo pasaste todo. Obedeciste siendo Dios. Te hiciste siervo. Y aprendiste obediencia cuando tú eras Señor. Te damos gracias, Señor, porque has cambiado no solamente nuestro futuro, has cambiado nuestra eternidad. Y gracias, Padre, porque la herencia que tú tienes para los que han creído en el Hijo es una herencia, Señor, que va más allá de lo que podemos entender ahora. Pero te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque ya estamos participando, porque ya hemos recibido las arras, porque ya hemos recibido la paz de saber que tú has hecho eso, porque ya tenemos la presencia tuya, porque ya has abierto un camino ante el trono de la gracia donde poder ir en este momento de nuestras debilidades todavía. En este momento en el cual, Señor, vienen tribulaciones para encontrar el oportuno socorro. Pero sabemos, Señor, que esto es temporal, que esto es momentáneo, porque ya tenemos, Señor, esa vida eterna. Y tú nos irás pasando y veremos tu gloria manifestada en nosotros. Y tus ángeles están deseando que llegue ese momento donde verán el fruto de Cristo, su iglesia, su amada. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre.